Buenas noches, oficialmente a todos y todas. Eh, el plenario de hoy se llama Sufrimientos en pareja. El amor ya no viene como antes y va a estar a cargo de un conocido nuestro, Daniel Weisbrot. Daniel estuvo prácticamente desde la fundación del Colegio de Estudios Avanzados, y él ha participado como invitado en nuestra institución varias veces, aparte de ser amigo personal. Daniel es psicoanalista y escritor, es miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista y más de un otro. Es co-compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales y del libro Familia y parejas. Y acaba de publicar su último libro, que se llama Parejas en análisis. 12 historias de la clínica. Y como escritor, Daniel ha publicado 2 novelas. La última se llama La vida que cuenta. Y por último, quiero agregar que Daniel es docente titular de la Cátedra de Escritura de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Así que, bueno, adelante nomás. Bueno, buenas noches, oficialmente. Gracias por la invitación. Hoy me acordaba que en esa primera década en el colegio era habitual que cuando venía un invitado, el invitado comentaba de cierto prurito de venir al colegio, cierto, no sé si temor era la palabra, pero como que sabía que había que amacarse, digamos, que iba a haber discusiones de alto vuelo, digamos. Y me acordaba de eso porque hoy experimenté un poco esa sensación. Tal vez por el tema, no me había pasado otras veces. Yo vengo a plantearles problemas, una serie de problemas para que pensemos juntos, alguna que otra idea, pero sobre todo problemas. Le agregué un subtítulo mientras iba escribiendo. Vieron que cuando uno escribe, el título viene al final, ¿no? Uno pone un título al principio y después aparece otro. Y el subtítulo que se me apareció a este título, El amor ya no viene como antes, es Los sopapos de la clínica. Y para empezar, quería empezar leyendo un poema de Borges. Quiero explicar por qué. Hay muchos poemas escritos, miles de poemas escritos sobre el amor y sus vicisitudes, en general ligados a los desengaños amorosos, a la desdicha, a la decepción, ¿no? Pero Borges escribe un poema tremendo, que es cuando él se descubre enamorado. No es la desdicha, no es la decepción, es la entrada. Y quiero leerlo porque lleva al tema del que yo me quiero ocupar un poco hoy, que es pensar el amor como fuente de sufrimiento. En este contexto del título anual del colegio, Nuevos rostros para el sufrimiento, yo quería hablar del sufrimiento amoroso. Estuve en varias de las actividades de ustedes, así que me parece que tengo un hilo de cómo vienen las discusiones este año. Entonces les pido que escuchen esto que voy a leer en una doble dimensión. Por un lado, bueno, la belleza de la pluma incomparable de Borges, pero también les pido
que escuchen desde las teorizaciones psicoanalíticas el lugar del amor como fuente de sufrimiento. El poema se titula El amenazado, ya desde el título se nota hacia dónde va Borges. Tiene algunos versos conocidos de su obra, que trascendieron, con ese formato de aforismo, pero en general no es el poema de los más populares. Dice así: es el amor. ¿Tendré que ocultarme o que huir? Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Bien, desde ya que no es mi intención hacer ningún tipo de análisis literario de semejante obra, sino tan solo recoger el clima de atemorizamiento que delata el autor frente a semejante cárcel, a la necesidad de ocultarse o huir, la sensación de que nada de lo construido y valioso de la vida le serviría frente a tamaño riesgo. Y esa frase, ¿no? El horror de vivir en lo sucesivo. Tratemos entonces de pensar si el amor puede ser una de las fuentes de sufrimiento. Esta conjetura me lleva inevitablemente a un breve, pero necesario pasaje por el malestar en la cultura. Sabemos que Freud instituyó un saber psicopatológico, es el psicoanálisis brillante de los historiales clínicos, por ejemplo, pero al mismo tiempo planteó que los sujetos sufrimos por nuestra condición humana, por estar en el mundo, más allá de la patología eventual. En ese texto del 29 nos advierte sobre las distintas fuentes de sufrimiento. Para mí es un texto crucial, es un texto donde Freud produce un salto epistemológico y genera una complejización teórica decisiva, ya que aleja al psicoanálisis, desde mi punto de vista, de la tendencia a psicopatologizar, abriendo así el espacio de crecimiento y despliegue de las prácticas alrededor del sufrimiento. Quiero decir, queda inaugurada ahí una polémica entre psicopatología y fuentes del sufrimiento, que me parece que después vamos a ver si discutimos un poco sobre eso. Hace algunos años, releyendo la obra de Freud, planteé que eran 4 y no 3 las fuentes de sufrimiento de las que Freud habló en su texto. Y quiero retomar brevemente este planteo para situar el amor ahí adentro. ¿Tengo pantalla para compartir? ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? Es breve, pero... Sí, así es. Bien, a ver si me sale.
No, me dice que no puedo. Ahí está. Bueno, esta es una parte bastante conocida de la obra, pero quiero hacer algún señalamiento. Puse en distintos colores las tres fuentes que Freud dice que son las fuentes del sufrimiento en dos párrafos diferentes de la obra, porque quiero trabajar esa diferencia. Primero dice, desde tres lados amenaza el sufrimiento, desde el cuerpo propio, que destinado a la ruina y la disolución, no puede prescindir del dolor y la angustia como señales de alarma. Desde el mundo exterior, que puede abatir su furia sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, despiadadas, destructoras. Por fin, desde los vínculos con otros seres humanos. Al padecer que viene de esta fuente, lo sentimos tal vez más doloroso que a cualquier otro. ¿Correcto? Entonces, cuerpo, mundo exterior, vínculos. Unas páginas más adelante, dice, señalamos las tres fuentes de las que proviene nuestro penal. La hiperpotencia de la naturaleza, estamos de acuerdo, lo mismo que dijo antes. La fragilidad de nuestro cuerpo, lo mismo que dijo antes. Y ahora dice, y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres en la familia, el Estado y la sociedad. Estamos 9 páginas más tarde. Finalmente culmina diciendo, los vínculos recíprocos entre los seres humanos se resumen bajo el nombre de ética. Quiero decir entonces, donde había dicho vínculos, ahora dice la insuficiencia de las normas que los regulan, esos vínculos, y a los que va a llamar ética. Es decir, no es lo mismo, saco ya la pantalla, si está esto. Quiero decir, no es lo mismo, porque lo que atañe a los vínculos pareciera ser más del orden del amor y del odio, y en cambio la insuficiencia de las normas que los regulan atañen a lo permitido y lo prohibido en esas relaciones de amor y odio. En ese sentido es que pienso que son 4 y no 3 las fuentes de sufrimiento que Freud enumera. La naturaleza, el cuerpo, los vínculos con los otros y las normas éticas que los regulan cuando éstas devienen insuficientes. Ahora sí, después de este pasaje, retomo el tema de los vínculos como fuente de sufrimiento para despejar ahí dentro el tema del amor como uno de ellos. Desde ya que no estoy haciendo centro en los avatares felices del amor, aquello que a todos nos gusta, deseamos y buscamos, para centrarme en aquello que inevitablemente lo conforma. La vida social se ha dedicado muy fuertemente a separar lo feliz del sufrimiento, como si acaso eso fuera posible. Entonces, me interrogo por los rostros actuales del sufrimiento amoroso y quiero preguntarme si las teorizaciones con las que contamos desde el interior del dispositivo psicoanalítico abarcan, son suficientes para comprender el impacto de lo que hoy se nos presenta en la clínica cotidiana. ¿Está planteado ahí el problema o un problema, sí? Voy a un material clínico. Cuando Marga y Susana me vinieron a ver, me contaron de la intensidad del amor que las había unido. Son 2 mujeres de alrededor de 50 años, argentinas ambas, pero residentes en Madrid, hace muchos años. Se conocieron como mamás de sus hijas, compañeras de colegio. En aquel momento ambas estaban casadas, tenían hijos e hijas de matrimonios con sus respectivos maridos. Cuando me llamaron sucedió algo en el diálogo telefónico que me advirtió sobre los riesgos de mi posición. Marga me dijo que querían verme con su pareja, sin especificar demasiado,
y yo di por sentado que se trataba de un varón. Al finalizar la charla le dije, bueno, entonces los espero el lunes. Y ella me dijo, las espero, Daniel, somos 2 chicas. Touché. Primera advertencia. Si bien atiendo vínculos hace más de 30 años y tuve la oportunidad de ver parejas homosexuales, siempre habían sido varones. Inmediatamente acudieron a mí no solo las cuestiones de género, sino fundamentalmente las formas del hablar y del decir que en nuestro idioma se encuentran masculinizadas. Comprendí, como antes no lo había hecho nunca, la importancia de considerar las problemáticas planteadas alrededor del lenguaje inclusivo. Acabo de leer, antes de empezar esta reunión, que la ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Comentario ad hoc. Marga y Susana se conocen en las actividades de las escuelas de la escuela de sus hijas. Organizan juntas muestras de arte. Se van haciendo amigas íntimas. Se hablan a diario, se extrañan. Si bien forman parte de un grupo más grande, se segregan a menudo y suelen salir solas. Volví a divertirme, dice Susana. Cada mensaje de ella era la feria de la alegría. De pronto me di cuenta que me estaba enamorando. Era rarísimo. Enamorada de una mina que me entendía como nunca antes lo había hecho nadie. Armar parejas, separarse ambas de sus maridos, hablar con sus hijos e hijas, confrontar la nueva situación con los padres y hermanos, aparecer juntas en el colegio, junto a las otras madres, implicó un trabajo psíquico y vincular monumental, cuyas consecuencias aún se dejan ver y constituyen una de las razones de las múltiples peleas que las traen. Todo esto sucedió en una Madrid que ellas imaginaban mucho más abierta de lo que terminó siendo. Bien. Susana se sentía sometida a un marido violento, no podía separarse. Cuando se encontró por primera vez hablando con alguien de ese dolor, era Marga la que estaba escuchando. Ella a su vez sentía mucho aburrimiento en su vida de pareja. Raúl es un tipazo, pero no pasaba nada entre nosotros. Me enamoré de su dolor, dijo Marga. Quise ayudarla, sentí una atracción que no había sentido nunca por nadie. ¿Te imaginas que durante un año fuimos el tema de la escuela? Susana tuvo una batalla legal con su marido que aún perdura. Pero, y esto es interesante, fueron su hijo y su hija quienes lograron frenar al padre amenazándolo con dejarlo si él no cesaba las hostilidades contra la madre. Rápidamente comprendieron estos jóvenes el amor de su madre con Marga. Para ella todo fue más sencillo, Raúl comprendió el vacío, y hoy, 7 años más tarde, los restos sociales de aquella brutal ruptura de ambas para poder estar juntas siguen vigentes. Se casaron en Madrid, pero en Buenos Aires casi nadie lo sabe. ¿Qué hacer con los padres de Susana que repudian a Marga? ¿Cómo llevar juntas las vicisitudes de este amor y el sufrimiento que invade, sobre todo a Marga, que siente que Susana me cobra el quilombo que tiene con su familia? ¿Se va siguiendo el material? ¿Sí? Bien. Esto es un breve panorama, pero me quiero detener en un punto central. Ambas sostienen, juran y perjuran, que nunca, jamás, en ningún momento, en ninguna situación, ni sueño, ni fantasía, habían aflorado en ellas intereses hacia otras mujeres. Me embola que me digan lesbiana. Yo no lo soy. Yo estoy enamorada de Marga, como alguna vez lo estuve de mi marido. Marga se ríe. Yo no puedo explicarme nada. Yo nunca estuve enamorada de nadie, la verdad. Me tenía que casar y Raúl era un buen tipo.
tenía amigas lesbianas, pero nunca me pasó nada de eso. Fue un flash, esto fue un flash, como dice mi hija. Ahora bien, la clínica que se me presenta en esta situación no me genera demasiadas problemáticas diferentes a otras parejas que he atendido, más allá de lo que aporta la singularización de cada vínculo. Sin embargo, cuando quiero pensarlas teóricamente, percibo que mis conocimientos tiemblan, que no tengo parámetros nítidos para pensarlas. Desde el psicoanálisis que he aprendido y del que sigo pensando hoy, en la diversidad y explosión de sus ideas centralmente sostenidas desde hace años. Por ejemplo, lo primero que tendería a decir es que no debe ser así, que algo de la homosexualidad se les debería haber jugado en la elección amorosa. Bueno, allí viene en mi auxilio un viejo conocido de esta casa, que es Nacho Leukovich, que él sostenía que había dos modalidades de pensar en el a posteriori. Una era como efecto diferido, lo que significa que algo estaba desde el comienzo, pero que se tomó su tiempo en producir efecto, ¿no? Estaba a priori, pero apareció a posteriori. Es la teoría del traumatismo en dos tiempos, pero también es la de la represión clásicamente concebida. Aquella que se sostiene en la mítica frase que inundó la vida social de la homosexualidad 20 o 30 años atrás. Salió del placard. Y puede haber salido por dos alternativas diferentes. Lo sabía y lo ocultaba por el daño que le ocasionaría que se supiera, al extremo en otras épocas de perder la vida, como en el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, o él mismo o ella misma no lo sabían, estaba reprimido hasta que emergió, sacó la cabeza desde lo sumergido. Se sigue, ¿no? Esta es la primera posición que plantea Nacho, ¿no? Como efecto diferido. En ambos casos la teorización es tranquilizadora. No se trata más que de eso, la emergencia de lo nuevo por aprecu. O sea, que lo nuevo no lo era tanto, sino que estaba reprimido u oculto. Otra manera de pensarlo, decía Nacho, no es como efecto diferido, sino como creación retroactiva de un pasado. Es decir, lo pasado no es que lo pasado ya estaba y tardó en aparecer, sino que algo nuevo causó retroactivamente un pasado distinto. Algo así como un nuevo ensamblaje de las representaciones que instauran un orden de significaciones radicalmente nuevo. Para decirlo de otro modo, no es por fuera de la historia subjetiva, pero sí por fuera del mapa de significaciones que anudaban una identidad de una vez y para siempre. Esas que pensábamos que iban a durar toda la vida. Algo cambia, decía Nacho, no cambia todo. Tampoco es nada lo que cambia. Cambia algo. ¿Pero qué es lo que cambia? Se enfrentan dos posiciones al respecto. De un lado se anuncia una nueva era. Del otro se niega toda novedad. En la hipótesis de la nueva era, los hombres, la subjetividad, las estructuras son pulverizadas por la drástica mutación civilizatoria que atravesamos. En la hipótesis de la permanencia, los hombres, las estructuras y la subjetividad transcurren en circunstancias diversas con variaciones de énfasis. Las teorías devienen obsoletas para la nueva era y en cambio permanecen vigentes en la continuidad. Entonces, ¿cómo pensar en las actuales versiones del amor y qué movimientos debemos hacer para que ese pensamiento devenga fecundo? Apenas unos meses atrás, una noticia sacudió las redes en nuestras tierras.
Leo y Matías iban a tener un hijo, esto salió en todos los diarios. Leo y Matías iban a tener un hijo gestado por Bárbara, la hermana de Matías. Las estructuras de parentesco estallan. Para los hijos de Bárbara, este niño por nacer no será su hermano sino su primo. Ella, la madre gestante, a su vez, será eso, una madre gestante, pero en verdad la tía. ¿Estaremos en condiciones de hacernos preguntas nuevas? ¿Estaremos a la altura de no imaginarizar incestos y perversiones variadas y a no tirar interpretaciones absurdas, efectos de una época que ya no existe tal cual la conocimos? Otra. Atendí hace muchos años a un joven que no entraba en las categorías que yo conocía y podía dar cuenta en torno a la sexualidad. Me costaba mucho entenderlo. En aquel momento él tenía 18 años y le gustaban mucho las mujeres, con las que tenía mucho éxito, pero también en ocasiones prefería estar con hombres. Cuando dejé de verlo, algunos años más tarde, esto continuaba sin demasiadas variaciones. Hace unos meses Juan volvió a comunicarse. Han pasado 10 años desde la última vez que nos habíamos visto. Cuando me llamó me contó que ya tiene 2 niñas junto a Matilde, con quien convive desde hace 6 años. En realidad, me dice, tenemos 2 casas. Van conviviendo entre las 2. Él quiere verme porque le cuesta mucho llevar adelante la vida familiar. Se siente prisionero de las actividades de las hijas y se pregunta cómo compatibilizar la paternidad con el resto de su vida, sobre todo con los viajes. Juan es médico, se ha desarrollado mucho en el exterior y es constantemente invitado y él quiere ir siempre. Pero además en esos viajes muchas veces está Pedro, un colega con quien suele tener encuentros sexuales. Él dice estar muy bien con la mujer, que sufren crisis, que las nenas viven en Capital y él a veces se va a Pilar, a veces está 2 días en Pilar, 2 días en Buenos Aires, a veces se queda él con las niñas, a veces las niñas se van con la madre. Esto resolvió mi sensación de encierro, dice, pero no del todo. Allá a veces tiene relaciones con hombres, a veces con mujeres. No me importa, solo quiero que se arme algo. A veces es más sexual, a veces simplemente cariño. Matilde lo sabe. Yo supongo que ella hace algo parecido. Decidimos no hablar de eso. No me preocupa. Los 2 sabemos que nuestra pareja es muy importante para los 2. Yo la amo más que a nadie y sé que ella me ama. A veces me parece que la amo más que a las nenas. Bien, ya hace muchísimos años que la polémica en el interior del dispositivo psicoanalítico ha dejado de ser la homosexualidad. Quedó muy lejos en el tiempo la imposibilidad de los analistas homosexuales de pertenecer a las instituciones y lo heteronormativo ha dejado de ser ese modelo saludable y pristino al que nos obligaban no solo las teorizaciones, sino las políticas del psicoanálisis en torno a lo sexual. Quiero contar una pequeña anécdota. Yo presenté estas ideas hace 2 o 3 semanas en el Ateneo de Pareja de la Asociación de Grupo, está Cielo, que coordina ese espacio, y pasó algo. Se presentó un señor, que lo puedo contar porque él dijo que él podía hablar perfectamente de esto y lo contó ahí en público, que se llama Gregorio Garfinkel, que es un analista de APA, que tiene 91 años, una lucidez impresionante, y él contó que cuando él se presentó como para ser miembro didacta de la APA, allá en los comienzos, cuando la APA funcionaba en un departamento de 2 ambientes,
Le tomaron el examen como para ser didacta entre unas 12 o 13 personas, y cuando ese examen iba terminando, le dijeron, bueno, le vamos a hacer la última pregunta. Si usted tiene un candidato en análisis que es homosexual, ¿usted lo informa a este comité o no lo informa? Él dijo que, sabiendo lo que se le venía, dijo que sí, que lo iba a informar, pero que en realidad nunca lo hizo. Pero me pareció un testimonio impresionante de algo que, si bien de alguna manera todos sabíamos que pasaba, nada, me pareció notable que alguien pudiera contarlo habiéndolo vivido como en carne propia, ¿no? Bueno, volviendo al tema en el que estamos, digamos, yo creo que por lo menos, al menos en mi recorrido, la primera gran alerta la constituyó la lectura de Joyce McDougall, alegato por cierta anormalidad, que entre paréntesis ya tiene 45 años ese texto, me impresionó mucho darme cuenta de eso. Después estuvo Las mil y una caras de Eros. Sabemos, fue la primera vez que alguien se animó a decir que las diversas formas de la sexualidad en el conjunto humano nada tienen que ver con el concepto de perversión. Pensamiento que fue sostenido y deificado por el tríptico estructural que guardaba en sí mismo la existencia absoluta de todas las patologías, como verdad última, neurosis, perversiones y psicosis. Ella sostuvo con valentía que la forma específica que reviste la predilección sexual no es un problema clínico, a menos que provoque sufrimiento. Y así iniciaba ese camino de desmontar el aparato ideológico que designaba la homosexualidad como perversión. Acto político de Joyce McDougall, además de acto de pensamiento psicoanalítico, fundó los cimientos de una nueva ética y llamó neosexualidades a ese movimiento. Si algunos analizados solo consiguen la satisfacción sexual a través de escenarios fetichistas o sadomasoquistas, aunque uno pudiera desearle una vida amorosa menos restrictiva, decía, mientras le permita comprometerse armoniosamente en relaciones amorosas, el analista no tiene ninguna justificación para pretender que sus analizados abandonen sus prácticas porque él, el analista, se permite concebirlas como sintomáticas. Bueno, después vino Silvia Leichmar, mucho más conocida entre todos nosotros, que desplegó estas ideas y terminó planteando, digamos, esta idea, digamos, que me parece que hoy está bastante impuesta, de definir a la perversión más del lado de un sujeto que toma al otro como objeto para su propio goce, ¿no? Independientemente de las zonas erógenas que se pongan en juego, y sobre todo en la imposibilidad de articular en la escena sexual el encuentro con otro humano. Entonces, digo, hoy infinidad de lecturas siguen pensando y repensando a la luz de eso que llamé los sopapos de la clínica, que nos pega a diario, con los jóvenes y también con aquellos que no lo son tanto. Autoras, sobre todo, provenientes de distintos campos del feminismo, toman los cuestionamientos, reformulan las ideas, hacen trabajar al psicoanálisis. Emil Sedio Bleichmar, Judith Butler desde la filosofía, Ana María Fernández entre nosotros, Paul Beatriz Preciado, una irrupción necesaria y contundente desde el pensamiento queer, por solo nombrar algunas, batallan y batallan contra las impregnaciones patriarcales del psicoanálisis. Ahora bien, ¿son escuchadas? Su largo peregrinaje hace mecha en las teorizaciones. Hace poco, en una reunión familiar, una joven que está recibiéndose de psicóloga me dice, che, Dani,
¿Ustedes siguen con eso de la envidia al pene? ¿Se sigue sosteniendo eso de la ecuación pene-niño? ¿O que la realización de una mujer es tener un hijo? Me puso en aprietos, digamos, porque no supe muy bien qué decirle, confieso. Escuchemos a Ana María Fernández. Las escuelas psicoanalíticas de cualquier orientación leen Biblias. En el texto hay verdad, son teorías completas. Si tenés que pensar la infancia trans, tenés que encontrar una cita de Lacan o de Freud que demuestre que eso ya fue pensado. Un texto, dice Ana Fernández, no solo habla por lo que dice, sino por lo que omite. Y ahí ella se lanza con una problemática que a mí me interesa mucho plantear acá como problema. Ella dice, el texto es hablado por la episteme moderna, donde la diferencia es lo otro, no solo diferente, sino desigual, peligroso, enfermo. Entonces, dice, mujeres, negras, trans, todo eso son lo otro y siempre porta algún estigma, alguna extranjería desigualante. Ana Fernández habla de diferencia desigualante. Cuando entras en esa lógica de la diferencia, te queda impensada la sexualidad de las mujeres, la violencia de género, las diversidades sexuales. Es una operatoria epistémica que se mantuvo naturalizada, invisibilizada. Por eso digo, y acá termino con la cita, que el psicoanálisis ha sido hablado por la episteme moderna de la diferencia, binaria, jerárquica, y que esa episteme moderna, y esto me parece muy interesante de pensar, ha operado como su inconsciente. Entonces, en ese sentido, no se trata solo del estallido de la episteme de la diferencia, como dice Ana Fernández, sino de la necesidad de pensar en lógicas de la multiplicidad. Esta cuestión de diferencia versus multiplicidad me parece que es una línea de pensamiento muy interesante. La idea es que con el estallido de lo binario, se produce el pasaje de lo diferente a lo múltiple. No se trata de hombre o mujer, tampoco de homosexual o heterosexual. Lo sexual se caracteriza por una infinita posibilidades de opciones eróticas. Y allí aparece un nuevo desafío para nosotros. ¿Qué de nuestras herramientas teóricas sigue vigente a la hora de pensar en un joven que se define como no binario, que se enamora de personas, más allá de los atributos que la sexualidad del siglo XX le marcaban como sus posibles sexuales? A ver, como muchas veces las prácticas llegan mucho antes que los discursos que las hablan. Creo que esto nos está pasando ahora. Nos movemos en la clínica que nos trae estas arenas movedizas, pero nos movemos en las prácticas con discursos viejos que ya no responden a las preguntas que tenemos. Estallado el binarismo sexual, estalladas las formas canónicas en las cuales nos criamos como analistas, tenemos el privilegio, pero también la obligación de pensar de nuevo. Y por si esto fuera poco, hay otros aspectos de la sexualidad y los vínculos que nos interpelan. Hace unos días un grupo de colegas de diversas instituciones y países de Latinoamérica presentó una investigación en el marco de la Escuela de Psicoterapia para Graduados. Ella se denomina Asexualidades.
subjetividad y vínculos en comunidades asexuales, perspectiva psicoanalítica. Es decir, no quiero tomar demasiado tiempo con esto, pero la idea es que ellos entienden la asexualidad como una manifestación de la sexualidad humana caracterizada por el desinterés absoluto de la práctica sexual, la ausencia de deseo, sueño o fantasía sexual sin considerar la orientación sexual y sin la presencia de sufrimiento, solo desinterés por tener sexo. El enorme valor de esta investigación radica en que trabajaron con 90 testimonios de personas definidas como asexuales en 5 países diferentes de Latinoamérica, recogidas en varias comunidades virtuales donde los usuarios dicen compartir el hartazgo por la exigencia social de tener sexo. Me interesa no solo lo interesante de la investigación en sí misma, sino las dificultades con que este grupo de colegas se encontró para poder pensar sin psicopatologizar tempranamente. No sé si se sigue, el problema es realmente notable la investigación que han hecho. Miren lo que dicen. Por momentos contábamos con un pesado maletín teórico que insistíamos en abrir antes de tiempo. De esta tendencia nuestra, en la cual nuestros preconceptos podían obturar una posible escucha, nos percatamos e intentábamos estar advertidos con el propósito de dejar hablar a través de estos posteos a ese grupo autodenominado asexual. Pero esta advertencia no nos bastó. A espaldas nuestras aparecía cada tanto una teoría que terminaba por explicarlo todo. Así, por ejemplo, escuchando un posteo, el posteo decía: realmente sueño encontrarme con una chica que me guste y que no me someta a la tortura de tener que darle sexo por requisito. Es tan tóxico y asqueante que no tardo mucho en huir y volver a mí. Pensábamos que lo teníamos claro, dicen los terapeutas, ¿no? Los colegas. Narcisismo, autoerotismo, sentenciábamos. Más aún si algunos hablan del asco que esto le genera. Sexualidad pregenital. Y así iban cayendo, conocidos conceptos que probablemente nos tranquilizaban a nosotros, pero saturaban la escucha con lo ya sabido. Y terminan diciendo que para la dificultad de salir del escudo teórico, lo instituido, dicen, en nuestro equipo tenía su frase: esto que estamos pensando, ¿será psicoanálisis? Gastón Bachelard fue el primero en preguntarse cómo se produce el pensamiento científico, y lo hace en términos de obstáculo. Solo se conoce en contra del conocimiento anterior. Y dice una frase que me gusta mucho para pensar en cómo salir de lo que él llama la necesidad de tener una catarsis intelectual y afectiva. Dice: rompamos juntos con el orgullo de las certidumbres generales, preparémonos mutuamente a ese ascetismo intelectual que exigen todas las instituciones, que retarda todos los preludios, y a su vez murmurémosle a toda la vida intelectual: error, tú no eres el mal. Voy terminando. Sin embargo, y como si todo esto fuera poco, también sabemos que no todo es lo nuevo. Si bien cualquier pareja está atravesada por preguntas que la época los obliga a pensar, estamos en un momento en el cual la multiplicidad absoluta de las formas de gozar genera una diversidad tan grande que podemos
podemos comenzar la mañana atendiendo a una pareja conflictuada por cómo van a armar las mesas del casamiento y si el vestido es lo suficientemente blanco como para garantizar la pureza de su unión. Continuar más tarde con una pareja de mujeres como las que le conté y finalizar el día con una familia aturdida porque su hasta allí hermosa joven adolescente se ha declarado perteneciente al colectivo trans no binario y ellos no saben qué hacer con eso. En ese sentido, decía, el amor ya no viene como antes, o por lo menos ya no viene solo como antes. Porque las viejas preguntas acerca de qué une el amor, qué se espera de una pareja, de qué tipo de intimidad se trata cuando un vínculo se establece, siguen incólumes. Sigue habiendo parejas efímeras, duraderas, eternas, abiertas, cerradas, y una interminable lista de posibilidades, muchas veces en la búsqueda de articular en la escena sexual el encuentro con otro humano y muchas otras veces con una marcada falta de ganas de hacer eso. Así que bueno, en principio pararía aquí. Y bueno, los invito a conversar de los problemas que traté de presentar. Bueno, gracias, Dani. Se te pudo seguir muy bien, con buena dicción, nos dejas pensando mucho. Mientras veo ahí muchas ya manos levantadas, voy a decir pocas palabras y en función de la buena prosecución de lo que resta del plenario, pido que hablemos no más de 4 o 5 minutos cada uno, así damos lugar a todas las personas que quieren participar. Me quedo con 2, 3 interrogantes. Uno quiero rescatar del poema de Borges, esa delgada línea entre, una vez más, entre la normalidad y la, no sé si la patología o el dolor, ¿no? La ansiedad y el alivio de oír tu voz, y me duele una mujer en todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo significamos? ¿De qué distintos modos? El amor ya no viene como antes. ¿Cómo venía antes? Y antes, ¿no decíamos el amor ya no viene como antes? Me parece que entre el juego de lo nuevo, como dijiste recién, y el antes, creo que por ahí se filtra el ser analista, que vos decías algo así como, qué difícil es ser analista. Y yo me pregunto, ¿hubo épocas fáciles para ser analista? Y por último, ¿no? Ser analista, digo, es romper estructuras adquiridas. Es lo que le tocó a Freud y creo que nos sigue tocando a nosotros en esta época tan compleja, tan inédita. Y creo que nos obliga a un buen ejercicio cotidiano como el que vos describiste, con una pareja iniciando la clínica, a ver qué vestido, si es muy blanco, usa la mujer, y después, bueno, una hija al finalizar la tarde, diciendo que si quiere cambiar el nombre. Bueno, esta es la riqueza y en esto estamos. Les repito, traten de ser breves si es que ven que hay muchas manos levantadas. Empezamos por Juan Carlos Perone, actual presidente del colegio.
Bueno, Daniel, primero felicitarte por el trabajo, me pareció un trabajo excelente, no solamente por el alcance, la profundidad, sino por lo bien escrito que está y lo bien que lo leíste, que no es poco, porque le agrega un plus a todo trabajo que vale la pena rescatar. Obviamente es un trabajo para leer detenidamente después, ¿no? De la impresión. Yo voy a mencionar 2 o 3 cositas, nada más para dejar paso a otras personas. Una de las cosas que mencionaste de Freud inicialmente, tal vez para reivindicarlo, digamos, como fundador de la disciplina que habitamos y practicamos, es la frase de él de la insuficiencia de las normas para regular todo vínculo. A mí me pareció, vaya a saber por qué, que se podía leer, tal vez a la luz de lo que vos mismo estabas proponiendo, como que no hay manera de regular ningún vínculo. Por más norma exterior que se pueda poner, los vínculos tienen una dinámica que les propia, que se conjuga a la luz del cruce de las subjetividades y del momento epocal. Entonces no hay norma que valga. Los vínculos desbordan todas las normas. Yo la podría leer así retroactivamente, ahora esa frase de Freud. Y la otra cuestión que quiero mencionar es, vos dijiste por ahí que nos criamos como los analistas que somos, porque, bueno, nos formamos en cierto contexto, en referencia a ciertas figuras, leyendo ciertos autores. A mí me parece, yo agregaría ahí, aunque creo que está implícito en lo que dijiste, que además de criarnos como los analistas que somos, nos criamos como las personas que somos. Y no se puede separar del todo el posicionamiento personal, subjetivo, el modo de crianza, las creencias que nos fueron constituyendo antes de tener que revisarlas hasta cierto punto por el ejercicio del propio análisis, del análisis de los demás. Esas 2 cosas o 3 cosas están siempre en juego. Bueno, nada más, felicitaciones de vuelta por el excelente trabajo que planteaste. Gracias, Juan Carlos. Dani, ¿vos querés ir contestando o querés escuchar? No, prefiero escuchar. Bueno, Primero más. Sí. dale. Me faltó agregar que quienes quieran ir escribiendo por el chat lo pueden hacer, que vamos a ir dando lugar a las preguntas o comentarios que surgen. Bueno, Mariana Wikinski. Bueno, me sumo al comentario de Juan Carlos, el agradecimiento por lo que abrís y cómo está escrito y cómo está leído y todas estas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. En realidad pienso por qué deberíamos asombrarnos, digamos, si el problema no es el asombro, ¿no? Si el obstáculo epistemológico no se expresa en nuestro asombro frente a estas nuevas formas, y si ese asombro no es en realidad la denuncia de aquellos aspectos del psicoanálisis que han sido un lastre durante muchísimo tiempo. Es decir, si la cuestión no es en realidad ver cómo generamos nuevos recursos, sino más bien cómo dejamos de asombrarnos frente a algunas cosas que están apareciendo en la clínica, y nos animamos a poner el eje, el núcleo de nuestro trabajo en el sufrimiento y en ninguna otra cosa que el sufrimiento. Siempre que nos corremos de ese eje, estamos evaluando con algún criterio psicopatológico lo que se desvía de una norma, y realmente a veces yo creo que el único motivo por el cual lo hacemos cuando patinamos es porque queremos ajustar a nuestros pacientes a una forma canónica de organización de la psicopatología que viene siendo muy antigua hace un montón de tiempo, no ahora en estas, digamos, en las neosexualidades que están reconocidas en términos culturales de una manera inédita. Entonces, me parece que en realidad quizás lo que tendríamos que hacer sencillamente es, por un lado, dejar de asombrarnos y por otro lado, ocuparnos estrictamente del sufrimiento. Y quiero decir con eso que problematizar el sufrimiento independientemente de la heterodoxia del modo en el que se presente la sexualidad o la elección de objeto de quien estamos atendiendo. Si hay sufrimiento, hay algo que trabajar. Si no hay sufrimiento, no está ahí el problema. Claro. Bueno, o Cintia o Carlos.
Bueno, Cintia, en este caso, Sí. me sumo a las felicitaciones, pero además la calidad expositiva, realmente, Daniel, ha sido un placer escucharte. El sesgo que, digamos, que a mí al que le fui prestando atención y que me interesa, es que me parece que lo que se pone en crisis es el tema de ser los psicoanalistas adoradores de teorías. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se pone en crisis y que me parece muy interesante, rescatando lo que creo que como psicoanalistas hay que rescatar, que es un método para investigar y simbolizar lo que ocurre en un psiquismo y en los excesos, en el quantum que genera sufrimiento. Es decir, ahí me sumo a lo que dice Mariana, ese método de investigación y de simbolización que tiene que estar vinculado al sufrimiento, ¿no? Y sabemos, como analistas, que más allá de las teorías, el método sigue generando alivio del sufrimiento psíquico, el método simbolizante. Eso por un lado. Por otro lado, recordaba, otra cosa, esto, que hoy entonces en esta investigación vamos construyendo singularidades. Vos hablás de lo múltiple, singularidades en la multiplicidad, digamos, ¿no? Recordaba, respecto de las adoraciones de la teoría, un texto que leí hace mucho tiempo, no me acuerdo ahora el autor estrictamente, y si me acuerdo tampoco me interesa mencionarlo. Lo que sí me interesa mencionar es que allí se planteaba la homosexualidad como perversión, pero además se indicaba, desde las teorías que manejaba este autor, que esa perversión invadía todos los aspectos de la vida de una persona. Fuertísima idea, ¿no? Fuertísima manera de escuchar, fuertísima. Y bueno, y por último, hacer referencia a Joyce McDougall, a su, digamos, a su pronunciamiento respecto de la sexualidad, de las neosexualidades, y dijiste un acto de pensamiento psicoanalítico. Y eso me interesa por ahí conversar un poco más, porque ahí creo que en el acto de pensamiento psicoanalítico lo que se pone en juego es algo así, es algo más ligado a un método que a una teoría. Eso. Y gracias nuevamente. A vos. ¿Puedo ir diciendo algo? Claro, tenés que ir diciendo. Tengo. Tenés. A ver, bueno, no es que voy a contestar, estoy de acuerdo con todo lo que van diciendo. Me parece que un problema que yo quería plantear, porque me parece que si lo pensamos en la clínica, vamos a encontrar muchos acuerdos, ¿no? Salvo con algunos, como el que decía Cintia, que dice que la homosexualidad es una perversión. En general, digo, vamos a encontrar muchos acuerdos. ¿Viste? Pero yo digo, si yo tuviera que estar en la universidad enseñando Freud en psicopatología o en alguna cátedra de estas, ¿qué tipo de enseñanza hago de la obra de Freud? O sea, ¿la pongo en discusión o no la pongo en discusión? Digo, tomando el ejemplo de esta piba que me preguntaba, che, ¿ustedes siguen pensando, ¿no?, en la envidia al pene? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo transmitimos? Porque, por supuesto que uno tendrá que enseñar que Freud dijo eso, pero nosotros no hacemos una enseñanza bíblica de una obra, la ponemos en crisis, la ponemos en cuestionamiento. Entonces, realmente me dieron ganas de conocer a algún docente que estuviera en este momento con la necesidad de dar esa materia, digamos, a ver qué le pasa, cómo hace, ¿no? Porque creo que en la clínica, por eso yo hablo mucho del salto epistemológico, el sufrimiento organiza, yo creo que estoy de acuerdo totalmente, lo decía Mariana, lo retomó Cintia después, es decir, es por ahí, claramente es por ahí, pero ¿cómo lo explico? O sea, ¿en qué posición teórica me pongo para justificar? O sea, ¿yo puedo trabajar en la clínica como estoy trabajando y seguir sosteniendo las teorizaciones de 3 ensayos, por ejemplo? ¿Y qué hacemos con 3 ensayos? O sea, digo 3 ensayos por decir algo, ¿no? Me parece que ahí es donde yo veo un problema
importante. En la clínica el sufrimiento ordena mucho. Hay una película de Woody Allen que muchos debemos haber visto. Para mí era Dos extraños amantes. Hace un tiempo alguien me dijo que era Manhattan. No las volví a ver, así que no sé en cuál de las dos es. Hay una escena que Woody Allen está hablando con una mujer en una fiesta y esta mujer le dice: tengo dos noticias, una buena y una mala. Dice: la buena es que tuve mi primer orgasmo, le dice a Woody Allen, ¿no? Y Woody Allen dice: ah, mira qué bien. ¿Y la mala cuál es? Y que mi analista me dijo que era de los malos. Entonces, estamos en una época, es una película de los años 80, o 70, 80 me parece, donde la película recoge, en la ficción obviamente, la idea de que hay orgasmos mejores que otros, ¿no? Y de que hay una indicación de que una mujer, la teoría nos decía eso, tiene que pasar del orgasmo clitoridiano al vaginal, porque si no es frígida. ¿Y eso a cuántas mujeres condenó a la idea de la frigidez durante añares porque tenían orgasmos de los machos? La verdad que nosotros hemos sido responsables de sostener esas teorías. A mí me parece que hoy no se sostienen, pero no tenemos otras de reemplazo, ¿no? Seguimos enseñando eso a los alumnos, por ejemplo, en la universidad, que la mujer tiene que pasar del clítoris a la vagina. Entonces, me parece que tenemos un problema y que yo no tengo la menor idea de cómo se resuelve, digamos, pero por eso lo traje como problema. Es decir, en la clínica quizá nos es más fácil hacer algo con eso. Creo que hoy nadie haría algo así, creo, o la mayoría no lo haría, pero la explicación teórica de eso todavía nos falta. Por eso yo creo que las teorizaciones novedosas y mejores, a mi gusto, vienen de la mano de las analistas feministas. Yo creo que Ana Fernández es una de las más lúcidas, a mi gusto, con las teorizaciones que tiene. Y últimamente el impacto que ha causado Beatriz Paul Preciado en sus presentaciones. Fue invitado en Europa a instituciones psicoanalíticas y ha hecho un descalabro realmente, ¿no? Entonces me parece que por el momento estamos con una clínica a la que nos vamos acomodando, pero tenemos teorías viejas, me parece, ¿no? Bien, paro ahí. Bueno, dos cositas. Una, ¿cómo se enseña Freud o cómo se lee Freud? Una cosa es cómo se lee Freud en la universidad, en la facultad. Otra cosa también es cómo leemos Freud después de haber leído Freud, me parece. En todo caso, a Freud hay que leerlo. Y no siempre se lo lee. Y después vamos con la pregunta de la persona que preguntó si seguimos creyendo en la primacía del falo, eso, o la envidia del pene, no me acuerdo qué te había. En todo eso. Claro. Por otro lado, si hay tiempo, tenés ganas, vos no hablaste de motivos de consulta, me pareció, de ninguno de los dos casos. Si los motivos de consulta, por ahí no hace falta que te explayes tampoco, sí, pero sí tienen que ver con justamente el momento en que estaba viviendo esta pareja de mujeres y bueno, las peculiaridades de tu paciente. Y paso a Juan Carlos, que quiere hablar de vuelta. No, pensaba que hay una heterogeneidad primordial. Eso lo ha puesto sobre el tapete el psicoanálisis, y Freud en particular, porque estamos hablando de las múltiples formas que puede adquirir la sexualidad y la cabida que hay que darle inexorablemente desde nuestro posicionamiento como analista a la luz de los fenómenos contemporáneos.
pero hay una erogeneidad originaria, digamos, que se constituye en la relación al otro, que es la fuente, digamos, de todas las modalidades que después se irán constituyendo. Creo que eso es absolutamente rescatable, y eso es uno de los logros, digamos, del planteo freudiano, ¿no? El plantear las zonas erógenas, digamos, y la posibilidad de que esas zonas erógenas después en la evolución, digamos, va más allá de todas las cuestiones que después van confirmando, digamos. Y la otra cuestión es que me planteaba también es, bueno, que eso mismo, vía sublimación y otras modalidades, genera modos de investimiento que van más allá, digamos, de la sexualidad, que se juega en la multiplicidad diferencial de vínculos y que tiene que ver con el investimiento del estudio, el investimiento de la profesión, el investimiento de montones de cosas, que también en última instancia tiene, uno podría decir, un componente libidinal, digamos, que se mantiene. Digo para rescatar un aspecto muy general de nuestra propia formación que necesita después especificarse de maneras acorde con lo que nos plantea la época, ¿no? Bueno, ¿querés decir algo o damos la palabra? Dale, seguimos. Me imagino que Carlos Bussetti. Sí, bueno, me sumo, Daniel, a las felicitaciones. La verdad que ha sido un gusto escuchar tu exposición, porque es cortés con el auditorio. Nos has hecho acompañarte a lo largo de los problemas, que la verdad que son de lo más interesantes los planteos que haces. Yo me quería, sencillamente me decidió a decir algo, esto que decías vos sobre las teorías, cómo enseñamos Freud. Yo hace muchos años que no enseño Freud, pero lo que sí he llegado a la conclusión es que el grave problema del psicoanálisis, vos creo que lo señalaste de algún modo, es la necesidad de conformar teorías completas. Claro. Teorías abarcativas, explicativas de todo. Cuando en la época de nuestra formación más juvenil, yo he llegado a creer que había teorías verdaderas y teorías falsas, un poco influido, ¿no?, por la enorme potencia que tenía el pensamiento lacaniano en esa época. Y entonces, bueno, eso me ha costado el cercenamiento de una cantidad de autores que no leí en ese momento porque no estaban como diríamos, en la doctrina, que no pertenecían al corpus de referencias. Una vez escuché a una persona que decía que no podía leer otra cosa más que Lacan, y las cosas que Lacan había leído. Una monstruosidad. Pero bueno, entonces yo creo que esta crisis, que no es la primera, por supuesto, de la teoría psicoanalítica, de la práctica del psicoanálisis, esta crisis nos vuelve a plantear en la cuestión de las teorías acabadas y completas. Y entonces, bueno, yo me refería a esa cuestión bajo esa idea de las iluminaciones, ¿no? Que hay ciertos pensamientos que iluminan un aspecto de la experiencia y dejan en sombras a otros aspectos de la experiencia. Y viceversa, ¿no? Otras teorías que no son las más... no sé, bueno, digo, otra teoría ilumina otro aspecto de la experiencia y deja en sombras el resto. Entonces creo que lo fragmentario de la teoría es lo que tenemos que reconocer en nuestro tiempo, en nuestra práctica actual. Hay pedacitos que nos sirven, otros pedacitos que los tenemos que tirar. Yo no sé cómo enseñaría Freud hoy.
tengo Yo quiero decir. tengo una responsabilidad un poco diferida, que es una cátedra en una carrera de psicología de una universidad. Todavía no la he empezado. Me decís que es un problema que quizás se me presente, no lo sé. Le voy a preguntar qué hacemos en todo caso. Pero bueno, eso, quería plantear esta cuestión de lo fragmentario. Sí, totalmente. Perfecto. Quiero aportar una cosita más respecto de esto, ¿no? Porque cuando piensan en esto, ¿cómo enseñaría, dice Carlos, o cómo se enseña, ¿no? Y tomando un poco lo que decía Juan Carlos, de las cosas basales que siguen siendo válidas, ¿no? Por ejemplo, lo multiforme de la sexualidad infantil. Yo pensaba, bueno, hay cosas frente a las cuales Freud hubiera dicho, pero ya no podemos decir, ¿no? Por ejemplo, que en relación a la posición edípica o la cuestión del pasaje en la sexualidad femenina del clítoris a la vagina, hay cosas que ya no podríamos sostener, sin embargo muchas otras que sí, y pensaba esta forclusión, represión o desmentida, digo, más allá de la sexualidad, ¿no? O sea, quizás allí se desancla algo de la psicopatología y la sexualidad, que creo que vos lo traías, exactamente lo traías, pero no en relación a la realidad, por ejemplo, a la relación con la realidad, porque digamos, la diferencia entre psicosis y neurosis, por ahí hay cuestiones de allí que siguen en una vigencia absoluta, absoluta, tomándolo Border también, o sea, más complejo aún. Bueno, eso, nada más. Dani, ¿querés decir algo o damos? Sigamos avanzando y Bueno, escucho. Después digo entonces, María. algo. Entonces, volviendo también, retomando algo de lo que decían Carlos y Cintia recién, y de lo fragmentario de la teoría, me parece que la cuestión, a ver, como que yo invertiría la pregunta, ¿no? Cuando vos planteas si tenemos alguna teoría alternativa a la teoría que en algún momento usábamos como con una intención, al menos conjetural, pero explicativa de algunos fenómenos, para mí la pregunta es si teníamos una teoría, no si tenemos una alternativa. Si realmente esa era una teoría que daba cuenta de algunos fenómenos, o creímos que daba cuenta de fenómenos, o incluso tuvo un efecto performativo sobre los fenómenos que creíamos analizar, y en realidad era una teoría absolutamente falsable, sin que nosotros la expusiéramos a falsabilidad, y entonces ya no se trataría de buscar una alternativa, una teoría alternativa, una segunda alternativa, sino sencillamente dar de baja aquello que creíamos que era un corpus, que daba cuenta de los fenómenos que explicábamos, y abrir ahí dos preguntas. Una, si es necesaria una teoría para dar cuenta de esos otros fenómenos, o sea, si entonces aparece ahí una laguna, un faltante que tenemos que construir necesariamente, y dos, ¿cuál sería esa aplicabilidad o cuánta plasticidad tendría esa nueva construcción frente a fenómenos que no conocemos todavía, no solamente frente a los inéditos actuales, ¿no? Bien. ¿Querés decir algo o le damos la palabra a Alicia Pan? Escuchemos a Alicia y después Dale. digo algo. No, la verdad lo mío va un poco hacia el comienzo, hacia el comienzo de tu... No se te escucha bien, a ver. No, a ver, porque Dirigite al micrófono. sí, me dirijo al micrófono, pero no sé si Ahora sí. Ahí sí. Bueno, no, pensaba más en el comienzo de tu exposición, que también me pareció excelente, pero fundamentalmente pensando en el título, ¿no? Si el amor ya no viene como antes, o es la sexualidad la que no viene como antes, ¿no? Si vos no diferenciás las dos cosas, ¿no? Porque el sufrimiento, y sobre todo cuando hablas de el amor y el sufrimiento, si el amor y el sufrimiento cambiaron, o es lo que cambió es la sexualidad, que la verdad que salió del closet en sus diversas versiones, no solamente en cuanto a
el lesbianismo, la homosexualidad, sino en las formas múltiples y hasta en la asexualidad. Yo creo que salió todo del placar, como está saliendo en muchos otros aspectos. Pero me parece, no haría, te pregunto esto, ¿no? Porque no sé si el sufrimiento y el amor cambiaron, si no siguen siendo siempre igual. Si amar no es sufrir, como dice el tango, ¿no? Claro. Está bien. Dani y después Cielo. ¿Por dónde meterme? Motivos de consulta, y tomo la primera y la última, porque esta pareja consultan porque se están peleando mucho y no entienden por qué se pelean tanto, digamos. Después de tanto esfuerzo que hicieron para estar juntos. Ustedes, no sé si se pudo seguir en la secuencia el esfuerzo monumental que estas mujeres hicieron para hacer efectivo su amor, digamos, y ahora que ya estaban, se matan, digamos. Y lo que fue apareciendo como interesante es que todavía no hicieron todo lo que tenían que hacer, digamos, ¿no? O sea, ellas tienen secreteada a su pareja en un gran número de personas y lugares, y en este momento llevar adelante esta pareja prácticamente las aleja totalmente, las aleja de la familia de una de ellas dos, ¿no? Me pareció interesante que fueran los hijos los que le pusieron el tope al padre, ¿no? Como que los hijos más inmediatamente comprendieron de qué se trataba el amor de su madre. Pero lo que, quizás retomando lo que decía Alicia antes, hay un tipo de sufrimiento que aparece en esta relación amorosa, que es cómo compatibilizar lo que hoy les pasa con sus historias amorosas previas, ¿no? Me parece que sí, lo del amor ya no viene como antes, quizá es una fórmula medio de juego como para pensar. Yo creo que, digamos, que el sufrimiento amoroso viene como antes, por eso decía, no, pero no solo como antes, ¿no? Hay formatos nuevos. Esta es una pareja que tiene su primer encuentro amoroso entre mujeres a los 50 y pico de años. Y ellas tienen que poder hacerle un lugar a esa nueva relación en sus historias amorosas previas, digamos, ¿no? Es decir, cómo se va forjando ese corte, esa diferencia. Me parece que es una problemática nueva. También en este otro joven hombre que atiendo, el que tenía las dos nenas, a mí me resultaba interesante ver cómo ellos dos, esta pareja, iban aceptando que, digamos, cierta apertura en la sexualidad, aun cuando lo que ella no sabía era que lo que él tenía a veces era relaciones con hombres. Entonces, me parece que ahí hay todo un tema con la lealtad en el interior del vínculo, de cómo se arma lo que hay adentro, la normativa ética que los dos van a tener. Me parece que es una problemática también específica en el caso de este pibe, ¿no? Me causó mucha gracia cuando, Carlos, dijiste lo de fragmentario, porque un segundo antes yo había notado la palabra fragmentario acá. ¿Por qué? Porque vengo trabajando hace un tiempo, estoy escribiendo algo sobre la escritura y en psicoanálisis, y estuve releyendo los textos de Freud, los casos clínicos. Freud, en los primeros 10 renglones de todos los casos clínicos, usa la palabra fragmentario. No solo análisis fragmentario de una histeria, digamos que está en el título, sino en El hombre de los lobos, en El hombre de las ratas, en el caso de la homosexual femenina. Usa la palabra de comunicación fragmentaria, podré explicar solo fragmentariamente los problemas, es decir, hay una conciencia y en un momento que yo digo, cuando fui escribiendo me salió la idea de Freud estaba castrado, también Freud se reconoce como castrado, porque dice, les pido disculpas por la mutilación del caso clínico, ¿no?
Es decir, que esta idea de lo fragmentario es central en la teoría y en la transmisión de todo tipo. Y me gusta esa idea de que las teorías iluminan zonas del saber y oscurecen otras. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Y respecto a lo que decía Cintia, ¿no? Es verdad, es decir, yo hago mucho centro en el sufrimiento, pero tipo porque me parece que es como una especie de sube y baja que está demasiado inclinado para un lado y hay que inclinarlo para el otro. O sea, entiendo que hay una tensión necesaria de sostener entre psicopatología y fuentes de sufrimiento. No es que hay que descartar una de las dos, hay una tensión necesaria. Por supuesto que me interesa saber si estoy ante un paciente neurótico o no. Por supuesto que me interesa saber. Y creo que es una tensión que hay que sostener. La idea bueno, yo no tengo un pensamiento estructuralista, es decir, para mí el centro de la clínica freudiana está más desplegado en El hombre de los lobos, cuando él plantea que en una misma situación clínica un aparato psíquico puede al mismo tiempo reprimir, un sector del aparato puede reprimir, otro puede desmentir y otro puede forfluir. Digamos, la idea de corrientes de la vida psíquica me es a mí más ilustrativa de lo que sucede que la de las estructuras. Pero bueno, ahí ya son, ¿no? Como gustos. Bueno, no sé si quedó algo. No sé si alguien más quería decir algo, prefiero eso. Leo rápidamente un Sí, comentario de Graciela Olan y después sí. pasamos a Cielo e iríamos cerrando. Graciela dice, me pregunto si la sexualidad ya no viene como antes o se habla como no se hablaba antes y se escucha como antes, tal vez no. ¿Será por eso que ingresan a la clínica con tanta fuerza? Bueno, este es el comentario de Graciela. Cielo, Rolfo, y después cerramos. Sí, la verdad que me dijiste, Daniel, cuando estuviste en el Ateneo de Parejas, que podía no venir a esta segunda presentación tuya, porque en la primera ya habías dicho todo lo que ibas a decir en esta. Y escuchándola por segunda vez, escuché cosas diferentes. Y ni que hablar, además de tu trabajo, que este fue en parte diferente al anterior, la participación en la discusión, el tipo de discusión que se dio acá fue diferente al que se dio en la asociación de grupos, cosa que inevitablemente iba a ser así. No, me quedé pensando, a raíz de montones de puntas que vas tomando, cuando vos rescatás el pensamiento de Ana María Fernández en nuestro medio, ella tiene un concepto, plantea un concepto que me parece muy productivo. En el intento de rescatar el psicoanálisis dice, si el psicoanálisis nos sirve como método para desentrañar hasta dónde el psicoanálisis dice y no dice con sus teorías diversas acerca de la sexualidad, de las cuestiones de cómo intervienen las cuestiones de género en las manifestaciones múltiples de la sexualidad y del amor en las parejas, si el psicoanálisis nos sirve como método para desentrañar lo que está reprimido, obturado, escondido en las mismas teorías del campo psicoanalítico, quiere decir que el psicoanálisis sirve todavía y probablemente va a seguir siendo una metodología productiva para desentrañar las propias trabas del psicoanálisis para incorporar estos avances que lo cuestionan desde la realidad en relación a las nuevas formas amorosas y en relación a los géneros. Bueno,
No la vamos a comprometer a Cielo, pero habría que preguntarle en cuál de las dos instituciones se escuchó mejor lo trabajado. Pero bueno, Yo no te lo vamos a decir. Dale, ¿querés yo decir? yo no diría dónde se discutió mejor, sino que cada exposición de Daniel y las discusiones en cada institución dieron cuenta de lo Llevaron a otros fragmentario lados. de lo fragmentario de cada intento de desarrollar teorías y de discutirlas. Por suerte Muy bien. contamos con estos distintos fragmentos en los distintos colectivos. ¿Puedo decir algo muy breve? Muy breve. Sí, dale, tenés la Respecto palabra de, y vamos cerrando, claro. Respecto de la pregunta de Graciela Olan-Katz, ¿no? O del comentario. Es interesante porque yo no podría contestar eso. No sé si es que hay más o se escucha más y se habla más. Lo que sí está sucediendo es que la presencia en la clínica es enorme en este momento. El otro día una colega contaba que dirige un equipo de familia en un hospital público, que el porcentaje de jóvenes, de familias que llegan con jóvenes planteando cambio de sexo es de una proporción cercana al 40%, ¿no? Es decir, en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que hay una, no sé si antes había y estaba escondido o hay más, no lo sé, no lo podría decir, pero sí que la presencia en la clínica es enorme en este momento, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Eso. Bueno, ¿querés decir algún otro comentario? No, ¿O gracias. tenés? Gracias, me parece que son temas interesantísimos y habrá que ver a dónde nos seguirá llevando esto que aparece, ¿no? Estos sopapos, digamos, ¿no? De la clínica. Bueno, por ahora en vez de sopapos tenemos aplausos, vamos a desmutarnos y te felicitamos nuevamente y agradecemos. Bueno, gracias a Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Buenas Gracias, Dani. Gracias Muy a bueno. ustedes. Muy bien, muy bueno. Gracias. Gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones, Dani, No, gracias. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a todos. Muy bueno, Weisbrot. Gracias, señora. Bueno. Idem, tocayo. Muy bueno, Dani. Buenísimo. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, Gracias. llevaste a cabo algo muy complejo. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Bueno. gracias. Daniel, muy buen trabajo. Gracias. Chao, gracias a ustedes.